Yo no hablé, ¿No? pero sí Nos levanté. quedamos en los circuitos de la luz, prófano. En los circuitos de la luz, sí. ¿Qué otra cosa? Vimos distintas fases también, maestra. ¿Cómo qué? Eh, ¿Fases de qué? no me acuerdo bien, pero eran, me acuerdo que era una fase constructiva y pues eran como que varias fases, pero no me acuerdo que era una constructiva. Ok. ¿Tú qué me decías, Antonio? Que los equipos de instalación, por ejemplo, en la eléctrica, en la de aire acondicionado, o sea, ¿qué equipos de inteligencia se utilizan en esas instalaciones? Ok. Miramos lo de edificios inteligentes, lo que era el sistema de iluminación, el sistema de servicio y el otro sistema, no lo recuerdo bien. ¿Y cómo podemos empezar a controlarlo? ¿Cómo van ustedes a empezar a ir diseñando su proyecto? Por los datos que... En base a lo que tengamos, ¿no? ¿En base a qué? Los circuitos que tengamos. En base a los circuitos. ¿Y por qué dependemos de esos circuitos, Jacob? Porque la mayoría de los equipos que vamos a conectar pues son en base a energía eléctrica y como son en base a energía eléctrica necesitamos ver qué consumos y nuestra instalación va a dar abasto para estos equipos y cómo se va a controlar, ya que por ejemplo los aires acondicionados que son de luz consumen mucha energía. Hay que ver si nuestros circuitos van a dar abasto o no, o qué se necesita hacer, además de cómo se va a controlar, en base a qué. Ok. Y a ver, jóvenes, ¿ustedes se han preguntado por qué no quiero que utilicen el Wi-Fi? Pues ha de Es muy ser porque, intermitente. porque falla mucho, maestra. Por ejemplo, ¿Por qué? ahorita lo que estamos comentando. Ajá. Porque es algo que no depende de nosotros, maestra. No está como a nuestro alcance. A ver, dame un ejemplo. O sea, nosotros podemos contactar alguna buena agencia de Wi-Fi, pero no nos aseguran que todo el tiempo vaya como a estar funcionando. O sea, es como ellos pueden tener algún imprevisto y pues puede haber alguna falla por X razón y pues puede que nuestra residencia o nuestra estructura pues se quede sin el servicio y pues faltando el Wi-Fi pues ya no nos va a funcionar a nosotros nuestro sistema. Ok, muy bien. ¿Qué pasó, Eliseo? A ver, ¿tú qué me dices? Porque el Wi-Fi ya te da todo, o sea, como que ya no tiene tanto chiste si metemos Wi-Fi, porque bueno, nos ha dicho que la Alexa no lo tomamos en cuenta porque la Alexa ya te da todo y como que pues pierde el chiste lo de la instalación. Más que el chiste de la instalación, tiene mucho que ver con lo que mencionaba Valeria y Víctor. Recuerden ustedes que en el momento que estamos proponiendo nuestros sistemas, necesitamos tener un almacenamiento de toda la información, ¿sí? Esa información y esos controles funcionan de manera automática. Si ustedes ya se han puesto a investigar, bueno, muchos funcionan con la señal de Wi-Fi, tienes la comunicación para poderlos controlar. El problema es lo que dicen. En muchas de las ocasiones, como tenemos la necesidad de que continuamente se esté, digamos que alimentando de esas señales, si por algo te llega a fallar la señal de Wi-Fi, entonces en ese momento vas a tener un corte en la información y en las señales. Y es lo que no queremos que suceda. En algunos proyectos te proponen que esa señal de Wi-Fi
que se controlen mediante la señal de Wi-Fi, pero está respaldado mediante sistemas de emergencia que van a funcionar en el momento en que, por ejemplo, vamos a pensar que no tengas luz. En ese momento, el sistema de emergencia va a empezar a funcionar y va a hacer que tenga luz el módem, digámoslo así, para que tengas la señal adecuada. Pero si lo que necesitas es que tengas luz constantemente, bueno, aparte del sistema de emergencia, puedes implementar ese generador que va a entrar en funcionamiento en el momento que se detecte una falla o una baja de energía. Y así como decía Jacob, tienen ustedes que ir checando que la parte eléctrica sea la adecuada para que funcionen tus sistemas. Tienes que revisar cuál va a ser la carga que necesitas para que tal vez digas, no me funciona la pastilla que originalmente está proyectada, tengo que adicionar una o aumentarle los kilowatts de carga a esa pastilla. Entonces, todo eso tenemos que ir checándolo. Bueno. Por aquí tienen en la imagen. Aquí en México tenemos algunos edificios inteligentes. No son muchos. La mayoría de esos edificios se encuentran en Europa. Pero aquí podemos decir que están empezando a competir con estos 3 edificios, con la Torre Vancomer, la Reforma y la Torre Mayor. Casualmente las 3 se encuentran sobre la avenida Reforma, ¿sí? Muy cerca una de otra. Y están compitiendo las 3. Tienen diferentes, digamos, implementación de tecnologías para que sean edificios inteligentes. Entonces vamos a ir viendo algunas funciones y algunos equipos que tienen, que utilizan ellos, ¿sí? Otro edificio que se está considerando como inteligente es la parte de la segunda etapa de Plaza Carso, que también están implementando algunas tecnologías, pero sin llegar a competir con estas 3 primeras. Y el complejo de Grupo Danos también se encuentra en Reforma y está tratando de implementar nuevas tecnologías para tener un edificio sustentable. Bueno, a ver, jóvenes, para ustedes, ¿qué significa la domótica? ¿Qué es para ustedes la domótica? Bueno, maestra, pues, bueno, para mí yo pienso que es como implementar la tecnología a nuestra vida cotidiana para hacerla más práctica. Ok. ¿Alguien más? Yo, maestro. A ver, Fernando. Son como que las acciones o los aparatos que haces como para automatizar una casa. Antonio. Para mí es la automatización es la automatización, pero en una vivienda.
Porque ya como lo había dicho la otra vez, ya la inmótica es ya, pero para edificios, o sea, para cuando ya es hoteles, edificios, o sea, ya cuando es, vamos a decirlo, público, y el otro como que es más residencial en la domótica. Ok. Moisés. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ok. Para mí, bueno, yo en un inicio pensaba que la domótica era lo que vamos a ver apenas, de que era ya tener todo inteligente, la casa, unos servicios con otros, pero para mí ahorita en este momento la domótica es como todo por separado. Algunas, no sé, hay hasta algunos enchufes en los que me puede yo controlarlo por separado para que me empiece a funcionar, no sé, la cafetera o funcione el horno microondas, o sea, todo por separado. Pero eso para mí ahorita es pues la domótica, o sea, poder controlar algunos artículos de forma pues individual. Ok, muy bien. Eliseo. Es la implementación de un sistema basado en nuevas tecnologías, pero bueno, según yo es todo que apunte hacia mejorar la vida pues sí, de las personas, pues en este caso de la vivienda de que se va a mejorar. Ok. Y ya por último, Marcos. Para mí la domótica, maestra, son las tecnologías que van aplicadas al control y como automatización de una vivienda inteligente. Esto para que nos dé seguridad y confort y todo eso, lo que va pues en un edificio inteligente. Ok. Muy bien. Bueno. Tenemos una definición que nos da el Diccionario de la Lengua Española, ¿sí? Donde nos dice que la domótica es un término que se emplea para denominar la parte de la tecnología. Cuando hablamos de tecnología nos referimos a la electrónica, la informática y la robótica, y que integran el control y supervisión, o sea, la automatización de esa tecnología, ¿ok? De los elementos existentes en un edificio de oficinas o en uno de viviendas o simplemente en cualquier hogar. ¿Ok? Y entonces podemos concluir que ese conjunto de tecnologías le vamos a aplicar el control y la automatización inteligente, precisamente como decían ustedes, para que tu usuario tenga el confort adecuado, ¿sí? Pero además de esto, lo que necesitamos también es que ese sistema nos permita una gestión eficiente. Cuando hablamos de gestión, me refiero a que toda la información que recaben de esos sistemas, ¿sí? Pueda estar segura y además tengamos la suficiente, digamos, habilidad para que cualquier emergencia la podamos prevenir, ¿sí? Siempre tenemos que pensar en ser más que correctivos, preventivos en todas las áreas que trabajemos. En este caso, bueno, tenemos que ser todavía más preventivos. Entonces, tenemos que tener esa comunicación adecuada entre el usuario que va a utilizar esos sistemas, ¿sí? Y los mismos sistemas que tengamos, ¿ok? Bueno, también tenemos la inmótica. Y como decía Toño, efectivamente, en la parte de la inmótica va a ser ese conjunto de esas tecnologías que ya estamos ahorita empezando a conocer, ¿sí? Y las vamos a aplicar al control y automatización inteligente de edificios que no van a estar destinados a vivienda, como pueden ser hoteles, centros comerciales, escuelas,
universidades, hospitales y los demás edificios terciarios que conocemos, oficinas, laboratorios, no sé, ya el otro tipo de edificios, ¿sí? Y también que permitan esa gestión eficiente del uso de la energía conjuntamente con la seguridad, el confort y la comunicación adecuada entre tu usuario y esos sistemas que estamos implementando. Entonces, sí nos queda claro, por ejemplo, los equipos que van a intervenir un proyecto que es residencial, pero sigue siendo una casa habitación, entonces nos vamos a quedar en la parte de la domótica. No va a ser inmótica. Nuestros sistemas tal vez no logremos tener más allá que ciertos sistemas. Y vamos a pensar en una casa, pues es poco común que puedas implementar un sistema contra incendios. ¿Estamos de acuerdo? O un sistema más complejo de accesos. Sin embargo, en un hotel, en un centro comercial, ahí tienes desde un sistema de intrusión, un sistema de accesos, un sistema de emergencia, ¿sí? Todo eso, digamos que lo podemos llevar a mayor escala. ¿Sí me explico? ¿Sí logran encontrar la diferencia entre uno y otro? Maestra, Sí. en el caso, bueno, a nosotros que agarramos ese edificio de vivienda, pero eran como 20 pisos, se sigue manejando como domótica, ¿verdad? Porque está Lo destinado a la vamos a vivienda. seguir manejando como domótica porque el uso es habitacional. Ujú. ¿Sí? Pero, por ejemplo, a lo que viene siendo la parte de los estacionamientos que tenemos dos y como quien dice toda la administración del conjunto sería inmótica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Más bien ahí sería mixto, o sea, a todo el conjunto sería inmótica, pero a la Yo parte quiero ver específica. hasta dónde va a llegar el alcance. O sea, de todos esos equipos que ustedes pueden proponer, en este caso, hasta dónde puede llegar su alcance. Y pasa lo mismo, creo, no, el de Valeria, Valeria es hotel, ¿verdad, Valeria? Son departamentos. También. Bueno, va a ser el mismo caso entonces que con los de Toño y Jacob y Fernando, ¿ok? Entonces tenemos que ver hasta dónde logramos ese alcance. Porque por ahí creo que a uno de esos proyectos les sugerí quitar el estacionamiento. No me acuerdo, y no me acuerdo si fue también en este grupo o no. Entonces, en el momento de que quitemos estacionamiento, pues ya no logramos tener como que integrada una parte importante, ¿no? Es que bueno, en el plano que tenemos, por ejemplo, maneja unas escaleras contra incendio. Ajá. Por eso, entonces ahí sí podríamos poner lo que ahorita comentó ¿Sí? de aditamentos para en caso de haber incendios. Pero bueno, ahí es una duda que yo tengo, maestra. Cuando se hacen las escaleras contra incendios, no tiene que llevar, ¿cómo me explico? Tiene que ser lo más Independiente a tu edificio. Ajá, porque se supone que si los circuitos o cualquier cosa falla, ya que hay diferentes tipos de incendios, no tiene que llegar a esa parte, por lo tanto no tiene que tener circuitos ni nada, solamente imagino que digamos que tiene que estar aislado del edificio como tal. No sé si han visto las escaleras de emergencia en algunos otros edificios. En una escuela, vamos a pensar en
En las escuelas públicas te marcan que debes de tener una escalera adicional a la que está integrada en el edificio. En el caso de la UTEC, la misma rampa que tenemos puede funcionar como la salida de emergencia. Ok, bueno. ¿Para qué nos sirve la domótica? Ya por ahí Moisés nos dijo algo. Efectivamente, vas a poder tener control de ciertos equipos y tal vez de manera independiente, porque precisamente es lo que pasa en las casas. Tal vez colocas esos controles en los diferentes equipos y todos los manejas con aplicaciones que son independientes. O sea, el de la cafetera, el del aire acondicionado o temperatura, el del televisor, el del circuito cerrado de seguridad, el de audio, ¿sí? Entonces, podemos decir que esa parte de la domótica es un poquito más independiente entre esos sistemas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y la inmótica. Bueno, en esta parte logramos que esos edificios tengan el ahorro de energía y la parte de la sustentabilidad que buscamos lograr ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer en la inmótica? Además de lo que ya ustedes han estado investigando, ¿sí? Estas pueden ser algunas propuestas que pueden tomar en cuenta, ¿sí? Desde automatización de sistemas de riego, el balance de consumos energéticos, el control de la iluminación y las persianas, ¿sí? Esas hablando de reducir nuestro gasto energético, ¿sí? Para poder mejorar confort y experiencia de tu usuario, entonces puedes complementar todo lo que ustedes ya están integrando, pero bueno, pueden, si tienen edificios de oficinas, o tal vez en esa parte de, como el edificio que ustedes tienen, donde van a concentrar una gran cantidad de usuarios, pues pueden tener salas de reuniones, pueden tener acceso a informes y datos en tiempo real, hablando de esa información que te puede generar la automatización de los equipos, ¿sí? El ajuste automático de la temperatura ambiente en cada parte de, digamos, de tus áreas comunes, porque independientemente de esto, ustedes van a tener un control, digamos, o una gestión en tu edificio de manera general, pero independientemente, cada departamento debe de tener sus equipos o sus sistemas de acuerdo a las necesidades que ustedes estén considerando y van a ir implementando precisamente esos sistemas en cada uno de los departamentos, ¿sí? Otra de las cosas que deben de considerar es su control a distancia, puertas automáticas, control del sonido ambiente y, bueno, la monitorización y control a través de tu móvil. O sea que, además de todo eso, tú vas a tener tus sistemas interconectados mediante cableado estructurado, pero
también vas a tener adicional las señales de Wi-Fi para que tú desde tu móvil puedas controlar cierta información. La parte de la seguridad pueden tener detección de incendios, sistemas de vigilancia y alarmas y control de accesos del personal. Y en la parte de el mantenimiento, que también es importante integrarlo en esos sistemas, es tus avisos de fallos o averías o indicación de mantenimiento, también es importante. Y si tienen, en el caso de que tengan elevadores, bueno, pues también cómo van a controlar y mantener esos elevadores para que te estén funcionando de manera óptima. ¿Ok? Bueno. En la parte de cómo vamos a ir clasificando técnicamente tu sistema de automatización de las viviendas, vamos a revisar los conceptos técnicos para irlos tomando en cuenta, ¿ok? El primero es nuestro tipo de arquitectura, los medios de transmisión que vamos a implementar, la velocidad de transmisión que necesitamos tener y el protocolo de comunicaciones entre esos diferentes sistemas que vamos a ir utilizando. Entonces, esos 4 puntos es la parte de cómo vamos a automatizar todo nuestro edificio. Cuando hablamos de tipo de arquitectura, bueno, tenemos que checar, nos está especificando el modo en que los diferentes elementos de control del sistema se van a ubicar. Entonces, tenemos 2 tipos de arquitectura. Arquitectura centralizada, que va a ser el corazón de la vivienda o el corazón de tu edificio, ¿sí? Y que si esta falla, si ese corazón falla, bueno, pues entonces todos los equipos que estén interconectados, pues van a dejar de funcionar, lo que les decía yo. Entonces tenemos que ir checando qué arquitectura es la que vamos a implementar, ¿sí? Y luego los elementos que vamos a controlar y supervisar, y que estos deben de estar distribuidos de acuerdo a la topología de la red de comunicaciones, o sea, tu cableado, ¿sí? Más adelante vamos a ver las diferentes topologías que podemos ir implementando. Ahorita es de manera general que ese centro, ese corazón, ¿sí? ¿Cómo va a distribuir la comunicación? O sea, ¿cómo vamos a cablear? ¿Ok? Y la arquitectura distribuida, esa es la segunda. Y esta nada más nos dice que es la ubicación del elemento de control. Entonces, ¿qué nos quiere decir en la parte de la arquitectura distribuida? Bueno, pues que tenemos diferentes medios o diferentes equipos que podemos controlar por separado. ¿Ok? ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Sí, maestra. Entonces, a lo del corazón de la vivienda se refiere de dónde vamos a controlar todo. Perdón, no te he entendido primero. En la arquitectura centralizada, en la primera parte donde dice que el corazón de la vivienda, ¿se refiere de dónde se va a controlar todo? O sea, ustedes van a empezar con van a empezar con la parte de su memoria, ¿no? A trabajar en la memoria. ¿Qué tipo de arquitectura es la que vamos a tener en nuestro edificio? ¿Centralizada o distribuida? ¿Sí? Ustedes lo van a proponer. ¿Qué es lo que queremos lograr en esta materia? Bueno, que realmente podamos trabajar con una arquitectura centralizada, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el edificio hay un cuarto de máquinas hechos de
sala de vigilancia y todo eso. Esa parte podría ser nuestro corazón, porque imagino que de ahí se controla todo. Exacto, pero de momento no quiero que me des la ubicación, sino que en tu memoria tú hables que ese edificio va a tener una arquitectura centralizada por la manera en cómo vas a comunicar esa información, ¿sí? O sea, vas a concentrar todo en un solo lugar, ¿sí? Y la comunicación va a estar, como vayamos avanzando, se van a ir dando cuenta, y vamos a hablar de la topología. Entonces, ¿con qué topología va a estar integrada esa comunicación hacia la parte central? Sí, ya entendí. Ok. Bueno, ¿qué nos recomiendan? Bueno, separar las redes para poder planificar la estructura. Entonces, nos proponen un modelo que establecen 5 niveles lógicos con funciones diferenciadas. El nivel 4, empezamos por el nivel 4, va del nivel 4 al nivel 0, ¿sí? Donde hablamos de la red corporativa, o sea, la administración, ¿sí? Esa red corporativa, ¿qué va a tener la infraestructura de logística? O sea, ¿cómo vamos a ir almacenando esa información? La logística, el inventario, las alarmas, todos los informes que te pueden dar esos sistemas, ¿ok? Luego tenemos el nivel 3, donde hablamos del control de procesos, y que es la parte de manufactura, ¿sí? ¿Cómo vamos a controlar el flujo de datos de esos procesos que tenemos, de esos equipos o sistemas que estamos implementando, ¿sí? Esto es más parte, digamos, de informática, ¿sí? Donde trabajamos estos sistemas que les llaman MES, Batch, Historian y LIMS, pero más bien es cómo procesan ese dato, todos esos datos, y los almacenan, o sea, almacenan tu información. Y entonces, de repente, yo no sé si han visto o se han dado por ahí la oportunidad de leer realmente todo lo que tiene tu computadora, y que te dice, pues es que maneja tal flujo de datos y nos almacena la información tal vez en un mes, ¿no? Son siglas que tienen significado en la parte de la informática. Luego tenemos el nivel 2, que son nuestros dispositivos de monitorización. ¿Cómo vamos a operar y cómo vamos a supervisar la información que tengamos, ¿sí? Los dispositivos que vamos a implementar para ir revisando y controlando todos estos procesos que ya estamos teniendo en el almacenaje de nuestro centro de control. El nivel 1, donde tenemos nuestros dispositivos, nuestros sensores, actuadores y analizadores. En esta parte que nos hablan ya del control de procesos, aquí es donde entran los dispositivos que van a procesar y manipular el producto. Vamos a pensar que son ya tus sensores o tus indicadores, tus alarmas. Entonces ya puedes hablar en esa parte de ese tipo de equipos. Y luego, bueno,
el nivel 0, que es tu proceso, ya el equipo que estás utilizando ya en campo. Digamos, te hablan del propio proceso, pero quiere decir que ya son el equipo que tú vas a utilizar en tu edificio. ¿Qué tipo de aire acondicionado? ¿Qué tipo de cable estructurado vas a utilizar? Hay 3 categorías, entonces, ¿cuál es el más adecuado? Dependiendo de los equipos que tú vas a interconectar. El equipo de cómo vas a controlar tu iluminación, cómo vas a controlar tus alarmas, ¿sí? Entonces, ya llegamos precisamente a esta parte. Todos los demás, ¿dónde creen que los encontramos? ¿No? ¿Ni idea? Todos los encontramos en las fichas técnicas de los equipos que van a ir proponiendo, ¿ok? Todos los equipos tienen su ficha técnica o sus especificaciones, las cuales te van a decir con qué protocolo funcionan, si son compatibles entre esos protocolos o entre esos equipos y cómo administran la información, cómo se operan, ¿sí? Entonces, esas fichas técnicas nos dan precisamente toda esta información. Medios de transmisión jóvenes. Aquí es cuando nos referimos al intercambio de información entre la parte del control con los equipos que tengamos. Entonces, ese medio de transmisión puede ser un par trenzado, una línea de potencia, la misma red eléctrica, ¿sí? Un radio infrarrojo, si hablamos de un Bluetooth. Entonces, podemos tener ese envío de información mediante estos diferentes tipos de, digamos, de enlace, ¿sí? Entonces vamos a tener nuestras líneas de distribución de energía eléctrica, ¿sí? Y de ahí vamos nosotros a implementar el cable metálico, la fibra óptica o las conexiones inalámbricas. ¿Están ustedes de acuerdo que de esas 4 formas podemos mandar la comunicación? Sí, maestra. Maestra, ¿Sí? ¿cuál es el par trenzado? El par trenzado son los UTP, el cable UTP. ¿Y cuál es el cable UTP? Digamos que el Ethernet, el que ustedes conocen como Ethernet. Ese cable también es llamado cable metálico, ¿sí? Tiene la facultad de enviar pura información. Cuando hablamos de utilizar las líneas de energía eléctrica, bueno, así como Moisés nos los explicó, se pone cierto equipo conectado a la línea eléctrica que va a poder enviar la señal hacia donde tú quieres controlar. Vamos a pensar que si tienes una fuga de agua o quieres un sensor de fugas de agua en los baños, entonces tú conectas tu equipo precisamente en la línea del baño que va a tener un sensor donde coloques tú ese sistema o ese equipo cerca de donde pueda fugar el agua. En el momento que
sienta que hay humedad, entonces va a mandar una señal precisamente a ese dispositivo que está conectado a la luz y va a hacer que te mande una señal a tu dispositivo o que pueda mandar una alarma en la misma habitación, digamos. Los cables metálicos, que son los UTPs o los cables trenzados, los de par trenzado, bueno, son los que nosotros ya vemos más en las casas. Son los que es de color azul. No sé si lo han visto. Lo único que te dicen es que ese cable tiene que estar lanzado en un solo hilo. ¿Qué quiere decir? Tú lo vas a conectar en tu módem y a donde tú quieras que transmita la señal o la información, tiene que ser solamente un hilo. No puede estar conectado con algún otro o digamos, con alguna conexión. La fibra óptica, bueno, pues esta es la señal que tienen, pues es todavía mejor. Es un cable también, digamos que metálico, pero muchísimo más delgado, que por el tipo de aleación que tiene, es más fácil esa transmisión de datos. Y bueno, por último tenemos las conexiones inalámbricas. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Se supone que la fibra óptica no la usan mucho porque es muy delicada. Se supone que tiene que tener un aislamiento muy bueno, ¿no? Tiene, o sea, el aislamiento que tiene digamos, el cablecito es muy bueno ya, o sea, la norma como te lo venden está dentro de lo seguro. El problema es que es muy cara. O sea, es muy, muy cara. En comparación con los otros, digamos que a veces no es tan viable. Sin embargo, te da una seguridad en esa información, en esa recepción de información, muchísimo mejor que las otras tres, ¿no? De hecho, maestra, bueno, en lo que estaba investigando, ya están ocupando para este servicio KNX lo que es la fibra óptica, pero la plástica, porque en este caso, esta es de fibra de vidrio, algo así, lo que tiene adentro, que como usted dice, es más cara, pero la plástica es más económica para poderla trabajar a gran escala. Sí, también. Y porque ahora ya, por ejemplo, vamos a pensar en las carreteras. Ya en la parte de que cómo le implementas a una caseta, a las oficinas que están en esa caseta, ¿sí? Todos esos sistemas inteligentes. Cuando estás hablando de que muchas de las veces, pues esa conexión inalámbrica no es viable porque pues, sencillamente no te llega la señal, ¿no? Entonces tienen que, no sé si también se han dado cuenta, que de repente están mandando a los lados en la parte de del arroyo de la línea de la carretera, toda la parte de la ductería que precisamente lleva parte de este tipo de sistemas de comunicación, o sea, todo el cableado. Entonces, ¿sí nos queda claro entonces los medios de transmisión? Sí, maestra. Ok. ¿Mandé? Ya no escuché.
Bueno. Nuestra velocidad de transmisión, jóvenes. Va a ser la rapidez con la que esos sistemas van a mandar esa información de un lado a otro, ¿sí? Desde tu señal a tu centro de control. Entonces, también los cuatro tipos del medio de transmisión se utilizan para la velocidad. Precisamente lo que decían que creen, la fibra óptica va a tener muchísima mayor velocidad en recibir esa transmisión, ¿ok? Pero podemos utilizar la energía eléctrica, el cable estructurado, la fibra óptica o las conexiones inalámbricas. Y por último tenemos nuestro protocolo de comunicaciones, ¿sí? Y aquí es precisamente lo que ustedes van a tener que ir integrando. Va a ser el formato, o sea, se le llama así al protocolo, porque es el formato en que entran los mensajes para todos los dispositivos, ¿sí? Y que se puedan comunicar entre sí. Y tenemos algunos protocolos estándar donde tenemos el X10, el EIB, el EHS, el Batibus y el Connex. Tenemos protocolos propietarios donde esos son propios de las empresas que los desarrollan ellos mismos, ¿ok? Podemos pensar tal vez en como un protocolo, puede ser el de Easy. Easy tiene su propio protocolo de comunicación donde solamente ellos manejan, o sea, teniendo ese sistema, voy a tener telefonía, televisión, ¿sí? Y datos, el internet. Y telefonía además. Entonces tengo esos 4 sistemas en uno solo. Entonces, el que ustedes van a utilizar va a ser el KNX, que digamos que es uno que se puede escalar. Ya estamos cada vez teniendo más tecnología. Entonces, creo que ese se nos puede ir adaptando en lo que van ustedes a realizar. El año pasado, sus compañeros utilizaron el X10. Entonces, por ahí hicieron muy buenos trabajos, la verdad. Implementaron cosas muy buenas. Pero el KNX es todavía muy superior al X10, así que yo creo que pueden lograr también cosas muy, muy buenas en sus proyectos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, cuando hablamos de esos protocolos de comunicación, bueno, vamos a ver un poquito de qué es lo que nos permiten hacer, ¿sí? Por ejemplo, el X10 te permite controlar aparatos electrodomésticos y de iluminación, así como tus alarmas, tus sensores, pero utilizando la instalación eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que hablábamos, tú conectas tus dispositivos a la parte eléctrica y los puedes programar. Existe este controlador X10, tienes un filtro de red, ¿sí? Y va conectado a esa red eléctrica y tú puedes tener tus módulos de pared, tus módulos de carril, hablando de ya empezar a controlar esos sistemas, tus sensores de presencia, tus sensores de agua y gas, de fugas de agua y gas, tu transmisión universal. En el caso de que
aquí ya tengas esa transmisión universal, necesites esa señal de Wi-Fi para poder adicionar ciertos equipos, bueno, también lo pueden hacer. Cuando hablamos de el protocolo EIB, estos interruptores se pueden operar como reguladores. Entonces, nos dice que la estructura puede ser lineal, de estrella o con ramificaciones sin necesidad de un control central. O sea, de aquí mismo, pues todos lo podemos controlar, pero no vamos a tener, digamos, una concentración de esa información. Vamos a decir que son protocolos ya que pasaron a ser muy básicos. ¿Qué ventajas tenemos en estos? Bueno, las ventajas son una mayor productividad, una mayor rentabilidad en tu edificio, ¿sí? Y bueno, vamos a tener el mayor confort y por lo tanto la calidad de vida pues también con un incremento. Desventajas, pues lo principal, el precio siempre es muy caro. Los fallos en el sistema que a veces podemos tener, ¿sí? Por ser sistemas que a veces dependen de las señales que tengamos, bueno, pues sí suelen fallar, no ser tan precisos, ¿no? Y cuando hablamos de producir aislamiento del usuario, bueno, pues es que ya no necesitamos más, ¿no? O sea, estamos aquí, me siento en mi burbuja y ya no necesito de más allá, entonces me aíslo precisamente de todo lo demás. Lo siguiente, bueno, pues son las dificultades que podemos tener para su instalación. Y por último, pues la poca cultura tecnológica de la cual precisamente con la cual no estamos familiarizados, ¿ok? No sabemos cómo funcionan, si se descompone, pues qué hacemos, ya no sé qué hacer si no tengo internet, si no tengo la computadora, si no tengo el teléfono, ¿no? Entonces, parte de esas desventajas que en realidad cuando las comparamos, ¿sí? Y vemos la parte de la productividad, bueno, pues esto está muchísimo más arriba, así que podemos ver que esas desventajas en muchos de los casos las dejamos de lado. Bueno. ¿Qué van a hacer en su proyecto, chicos? Primero, vamos a hacer este preestudio. Ya empezamos a ver las necesidades de su proyecto, ¿sí? Entonces, ya estamos en el preestudio. La oferta que tengamos de esos equipos, ¿cuáles son los más adecuados? Las aplicaciones que les vamos a dar. En el caso de las obras civiles, van a tener a lo mejor alguna modificación o no para implementar esos sistemas, ¿sí? Y la elección de la tecnología. ¿Ok? Acuérdense, vamos a trabajar con el protocolo KNX y vamos a tratar de que esos equipos sean todos sean compatibles con este protocolo. ¿Ok? Después vamos a ir con nuestra definición, nuestras aplicaciones, cómo vamos a implementar esos equipos, los elementos de instalación que necesitemos, la ubicación que vayamos a darle a esas redes y a esos dispositivos, el recurso y la duración que tengamos. Tal vez, como decía Jacob, bueno, pues el recurso es que yo tengo, en este caso, mi tablero con 40 pastillas.
una para cada nivel. O 2 para cada nivel, perdón. Eran 20 niveles, Toño. Aprox. Bueno. 2021. Pero tal vez cuando reviso la parte de todos los equipos y las necesidades, pues me doy cuenta de que necesito tener un tablero muchísimo más grande, pero aparte de ese tablero, un dispositivo que me esté mandando alguna señal que les está llegando la carga adecuada. Entonces, eso es el recurso de lo que vamos a ir necesitando. Las pruebas que vamos a hacer. Luego vamos a tener la instalación. Bueno, siempre vamos a tratar que esa instalación sea por especialistas. La verificación de esas instalaciones, asegurar la calidad. Maestra, ¿Sí? en el caso de que se tenga un tablero independiente para cada piso, ¿cambiaría en algo o sería igual? No, no, tú vas a tener un tablero para cada departamento. Y de ahí vas a tener un tablero que te controle toda la parte, digamos, las áreas comunes. En esas áreas comunes es donde vas a implementar diferentes cosas. Un tablero que te controle el elevador. Un tablero que controle la parte de tus... Creo que tiene un gimnasio, ¿no? Sí. Otro tablero que te va a controlar tal vez tu cisterna o tus bombas. Como aparte, ¿no? De la habitación. Ajá. Y otro tablero que te va a controlar la parte de tu estacionamiento. Las áreas externas. Bueno, el chiste es que vamos a terminar en un tablero general que va a estar hasta abajo, en el cuarto de máquinas, y es donde se va a derivar todo. Sí, y si ustedes tienen un sistema fotovoltaico, van a tener la necesidad de estas pilas de almacenaje. Toda la energía la van a concentrar en esas pilas y luego hace un retorno donde entra otra vez, regresa a la casa y el excedente sale hacia el medidor. Ok. Y por último, bueno, tenemos la entrega. Entonces, para que ustedes tengan éxito en esta parte, bueno, tenemos primero que cubrir las necesidades. ¿Puedes regresar a la anterior rapidito? Por favor. Ya, gracias. Cubrir nuestras necesidades, sí, que pueda ser de fácil ampliación o incorporación de nuevas funciones, o sea, que sea flexible. Lo que les decía yo, el protocolo es, digamos, muy flexible para que ustedes puedan integrar otro tipo de sistemas. Su simplicidad de uso, pues, es básica. ¿Por qué? Porque, pues, entre más simple sea, pues se va a utilizar de manera óptima, ¿no? Si nosotros tenemos que dar un curso para que puedan entender el uso a todos los usuarios, pues no es como que lo ideal, ¿no? El alto grado de estandarización y de integración, bueno, que va de la mano con la parte de poder ampliar o incorporar nuevas funciones. Y también tienen que pensar en algo muy importante, jóvenes, que es la estética de instalación y que ese diseño sea lógico, por favor. De repente también, híjole, sueñan
con implementar algunas cosas que no son las que de las que tenemos necesidad. Y en la parte de la estética, tómenlo mucho en cuenta. Yo sé que somos ingenieros, pero también va de la mano, ¿eh? No por ser ingeniero no pensemos en la estética, o sea, también debemos de pensar en esas alturas, si vamos a poner aires acondicionados, si vamos a poner mini splits, bueno, ¿cómo se va a ver un mini split en la parte de tu sala? Pero además de eso, el mini split necesita una salida para la condensación. ¿La tienes o no la tienes? ¿Cómo la vas a implementar? Y eso es hablando nada más del aire acondicionado, ¿sí? Cuando hablamos de sensores, por ejemplo, pues no siempre a los usuarios les gusta ver precisamente los sensores de domo. Entonces, tienen que pensar en la parte lógica. Y luego, bueno, pues el costo vamos a dejarlo un poquito de lado. Estas 6, digamos, partes que tenemos que tener cuidado para lograr el éxito. Bueno, considera el costo también porque también tienes, de cierta manera, cuando tú ofreces el servicio, pues tiene que ser un costo que para tu cliente sea, digamos que el justo, ¿no? O sea, si sabemos que es caro, efectivamente, pero que no se vaya a los extremos. Que podamos ofrecerle al cliente de acuerdo a las necesidades que tenga. ¿Ok? ¿Hasta aquí dudas? Sí. Por ejemplo, en nuestro edificio, creo que, si no mal recuerdo, maneja todo en falso plafón. Pues sí, todo está en falso plafón. Las instalaciones eléctricas, pues sí, ahí se pueden ir. Lo que tenía la duda, por ejemplo, los aires acondicionados, pero los que son por medio de ductos, no el mini split, que ese se supone que es nada más para una habitación. Ajá. ¿Se pueden meter adentro del falso plafón para que no se vean? Sí, siempre y cuando vamos a tener que tomar en cuenta la normativa, o sea, esas líneas tienen que estar separadas unas entre otras de acuerdo a las normas. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar esa parte. Bueno, entonces lo estamos checando, vamos a checar eso entonces. Ok. Está bien. Bueno. Muy bien, jóvenes. Les iba yo a pasar el video, pero creo que ya no. Maestra, ¿Sí? ¿sí va a tener chance de hacernos la revisión? ¿Cuándo? ¿Hoy? Es que me había dicho, creo que hoy a las 3:10, pero ya no supe. Ay, Marcos, ¿cuándo te dije eso? Sí, maestra, también a nuestro equipo. Sí. Dijo la clase pasada. Dije la clase pasada. A ver, entonces me quedo con... Ay, ¿por qué no me dijeron desde las 3, pues? A ver. Pero, maestra... Me quedo con Marcos. ¿Con quién? ¿Eliseo? Con Eder. ¿Eder y Eliseo están en el mismo? No, maestra, éramos Eder y yo. Y luego seguía el equipo de Marcos. Ah, ya sí. Entonces me quedo... Eliseo, ¿tú vas a querer? No, maestra, yo el día de los equipos no estuve, no sé cuál es mi equipo. Solamente me agregó al equipo 3, pero no sé cuál es, con quién estoy. Pues así voy a tener que exponer.
comiendo y exponiendo. ¿Qué le ves ahí, no? A ver, el equipo 3. Eliseo, Víctor y Luis Manuel. Ah, ok, maestra. Entonces para checarlo con ellos, gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces me quedo con Marcos y con Yacid. No, maestra, con Eder y conmigo. Ay, ¿quién es el que? Es que no sé quién me está hablando. Ah, soy yo, Yacid, maestra. Por eso. Me quedo con el equipo de Yacid. Marcos, maestra. Sí. Ok, ahorita con me Lalo quedo y con Jared. Yacid de 3. ¿Qué equipo eres, Yacid? El 7, maestra. Okay, También tenemos una duda porque al momento de que nos dijo el equipo éramos Eder, mi compañero Oscar y yo, y en el equipo número 7 nada más aparecemos Eder y yo. No, yo sí estoy también ahí. Yo sí, No, sí debe de estar. sí, yo Ah, es que no me aparecía. Ah, bueno, entonces para ahorita agregarte al grupo de WhatsApp. Ok. Bueno, maestra. Gracias. Entonces, me quedo con, bueno, ahorita los voy a mandar a llamar a la reunión y y terminando les hablo, Marcos, por favor. Sí, está bien, maestra. Ok, bueno, si no Sí, tienen dudas, nos gracias. vemos el martes, chicos. Sale, maestra, gracias. Muchas Bye. gracias. Bye. Gracias, maestra. Nos vemos. Sí, bye.